Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 111 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A lo largo de toda la historia antigua de Roma hubo varias personas que llegaron a convertirse en un gran problema para los romanos, en un gran quebradero de cabeza que les costó bastante vencer. Uno de los más famosos, por supuesto, es Aníbal Barca, el protagonista indiscutible de la Segunda Guerra Púnica. Pero a lo largo de la historia antigua de Roma también hubo otros grandes enemigos que también hicieron pasar muchos aprietos a los romanos. Uno de ellos es Pirro de Piro, un enemigo que llegó antes de que empezaran las guerras púnicas y que también puso en graves apuros a nuestros habitantes favoritos de la antigua Italia, pero que a lo mejor no ha recibido todo el tratamiento que merece por parte de la divulgación histórica. Así que por eso he decidido hacer este programa sobre su persona y sobre las llamadas guerras pídricas que enfrentaron con este hombre y su ejército entre el 280 y el 275 a.C. aproximadamente. Y bueno, puestos a hacer un programa acerca de Pirro de Piro, pues he tenido el placer y el honor de contar en este podcast nuevamente con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es Iván Martín, divulgador histórico y creador del podcast Roma Eterna. ¿Qué tal estás, Iván? Muy buenas, Óscar. Encantado de estar aquí. El honor y el placer es mío de volver a estar contigo aquí hablando de nuestros habitantes favoritos de la Italia antigua, y de Pirro, que es uno de los personajes olvidados, como bien has dicho, que ha pasado a la historia como un meme un poco con lo de Victoria Pírrica y todo eso, pero que sin duda es un personaje potente, importante en su época y que hay que darle el merecido homenaje que, vamos, que desde la tumba se merece. Desde luego. Y también no quería empezar antes de decirle, ¿no?, a todos los que nos están escuchando en el podcast y a todos los que están viéndonos en YouTube, que tiene, por supuesto, lo están viendo por aquí, tu primer libro publicado con la editorial La Esfera de los Libros, que se llama igual que el podcast, Roma Eterna, y que es un libro Sí. fantástico en el que se aborda toda la historia de la República Romana, bueno, la historia antigua de Roma, ¿no?, hasta el inicio de la República Tardía. Así que muchas felicidades. Muchas gracias. Mi hijo, mi espero primer hijo de literario, Roma Eterna, el ascenso de la República, es un ensayo en el cual trato desde la proclamación de la República. En portada sale Bruto con la daga, con el cuchillo con el que Lucrecia se suicida. Es un cuadro fantástico. Y acaba en el final de la Tercera Guerra Púnica. Acaba con Cartago siendo destruida, con esas lágrimas por la otrora poderosa Cartago. Y me centro en una parte de la historia de Roma, de la República, que no se suele tocar mucho, sino que se tiene recuerdo, porque los personajes de los que se hablan, pues Marco Manlio Capitolino, Espurio Casio, todo esto, a la gente le suena, pero no suelen tener ese tratamiento en profundidad que merecen, y que las fuentes nos cuentan auténticas historias de película. Yo no entiendo por qué no hay una serie de Roma sobre esta época arcaica. Conflictos sociales, conflictos políticos, traiciones, senadores y plebeyos dándose de mamporros por la calle. Es apasionante. Comentábamos fuera de grabación que parece que no hay vida de Roma, ¿no?, más allá de la República Tardía y el Alto Imperio. Sí, porque claro, quizá lo que adolece esta época es de la falta de historicidad. Es una época en la cual tenemos que jugar a que las fuentes nos cuentan algo que quizá no pasó, o quizá no pasó como pasó, o tenemos ahí un vacío, que es lo que a partir de Pirro poco a poco empieza a despejarse, pero anterior se sospecha que quizá todo sea una construcción, por ejemplo el tema social, una construcción basada en los tiempos de los Graco, de los hermanos Graco, y por eso quizás se pasa mucho por alto, pero aún así el relato es tremendo, tremendo. Mm, Sí, y de hecho vamos a empezar a hablar acerca Vamos. de nuestro protagonista, de este hombre, de Pedro de Piro,
Pero antes de ello, yo quería que nos situáramos, ¿no?, en la época, hiciéramos un Ujú. viaje en el tiempo y nos encontráramos en esa Roma que es muy diferente a la Roma, ¿no?, que está en el imaginario colectivo de la gente, esa Roma imperial o esa Roma de finales de la República, y entonces nos situemos en esa Roma de principios del siglo III antes de Cristo, cuando van a empezar las guerras pídricas. ¿Cómo estaba en ese momento la ciudad y o sea, cuál era su extensión, ¿no?, en Italia? Roma había salido de las guerras samnitas. Se había pegado con los samnitas, había sufrido desastres como las Lucas Caudinas y, por fuerza, ese conflicto con los samnitas tuvo que comportar para Roma un crecimiento económico nunca visto. Siempre se ha dicho que la Roma arcaica es una Roma pueblerina hasta que entra en contacto con los cartagineses y los griegos y tal, pero el Ager Romanus, durante esa época, creció de una manera tremenda y los romanos, al finalizar la Tercera Guerra Samnita, ya se habían hecho más o menos con el 20% de la Italia peninsular, entre alianzas, incorporaciones y fundación de colonias. Roma se estaba expandiendo, Roma estaba exportando ciudadanos empobrecidos que querían buscar un nuevo hogar, y eso hacía crecer el territorio romano. Y ese crecimiento, a la fuerza también, se notó en la ciudad. Y aquí tenemos que tirar tanto de fuentes históricas como de arqueología. Entre el 302 y el 264 a.C., ya casi mediado el siglo III, las fuentes nos hablan de la construcción de 14 templos. Eso solo las fuentes literarias. Pero la arqueología, como te decía antes, nos permite ir más allá. Y nos permite saber que había más construcciones todavía. Y de esos templos, la mayoría son militares, de carácter militar, como el de Belona, del 296, Júpiter Vencedor del 295 o bien el de Júpiter Stator del 294. Es un programa edificador que es un síntoma de desarrollo. Roma se está levantando, está convirtiéndose poco a poco en esa Roma protagonista de la política de Italia y que se va a hacer protagonista de la política mediterránea. Y por ejemplo, a mediados del siglo IV se ha estimado que tenía 30.000 habitantes la ciudad, a pesar de que Tito Livio nos dice que las batallas del siglo V eran de 150.000, no había tanta gente, y que esa cifra para el siglo III se triplicó a principios, aunque son cifras estimadas. Luego también tenemos otra pista del crecimiento de la ciudad, es el tema acueductos. Durante estos años, en el 312, por ejemplo, sale el Aqua Appia de Apio Claudio, y en el 272, el segundo acueducto, el Lanio Vetus. O sea, durante estos años, Roma se va convirtiendo poco a poco en un centro comercial, en un centro de manufactura, en un centro ya con unos avances tecnológicos. Se han encontrado, por ejemplo, objetos cerámicos de esa época exportados en la zona de Italia Central, el sur de Francia, el noreste de España, zonas del norte de África. Y durante estos años también se empiezan a elegir, las fuentes nos lo cuentan, estatuas de bronce, como por ejemplo una dedicada a Quinto Marcio Trémulo, cónsul en el 306, de la que hablan Cicerón, Livio y Plinio. Y luego también tenemos las dos estatuas que se colocan colosales en el Capitolio de Júpiter y de Hércules de bronce en el año 293. Tenemos una Roma en la cual se está convirtiendo en lo que va a ser, una Roma que va a depredar todo lo que se le pase por delante. Desde luego. Y este hombre, Pedro de Ujú. empresario, me refiero, ¿cómo fue su vida antes de emprender su lucha en Italia? Este señor tiene una vida un poco de película. Es un poco de película, podría ser Alejandro II. Y Pirro de Piro era, más allá de que la gente, como hemos dicho antes, lo considere un meme por las derrotas que eran victorias, pero no lo eran, era el general más brillante desde la muerte de Alejandro. Se decía que era, vamos, o sea, Aquiles, Hércules, era todo en uno. Incluso Plutarco nos lo describe, tenemos descripción física de Pirro de Piro, nos dice que inspiraba más terror que respeto. Era un señor que daba miedo y que los dientes era un solo hueso continuo en el que había unos surcos que separaban los dientes, debía tener problemas de sarro y algo así, y daba miedo. Era descendiente de semidioses, era un semidios. Se decía que podía curar a la gente, a los enfermos. O sea, el señor este te hacía un masaje, aplicaba un masaje en el pecho, esto Plutarco nos lo cuenta, ¿eh?, con su pie derecho sobre la víscera, sobre el bazo, y con el paciente tumbado de espaldas y curaba los males. Este señor se estaba pegando con todo el mundo. Se pegó con macedonios, fue rey de Macedonia, cuando se va a Italia tiene un pequeño conflicto por el cual se tiene que ir, luego volverá a intentar ser rey de Macedonia porque ahí está el tema del trono, es
heredero él, se cree heredero de Alejandro, va con las arisas, va con la falange macedónica, es Alejandro II. A mí me encanta Pirro de Piro y además tiene, lo veremos, una muerte fantástica, bueno, fantástica no de bien, sino fantástica de épica. Es un señor que vivió por la guerra, luchó en primera fila, según nos cuentan, no tuvo miedo a nada, pero como suele pasar en la vida, la cosa no salió bien, pero que Mm, tenía todos los mimbres para salir bien. Era un señor que lo tenía todo, realmente. mm. De Y, hecho, y su vida cambió. Su vida cambió cuando llegaron mensajeros de talento. Ahí ya dijeron, uy, ¿cómo? ¿Italia? Vamos para allá. de hecho, Pietro de Piro y Alejandro Magno no se separan tanto en el tiempo, No. porque Alejandro murió en el 323 y Mm. Pietro estaba en Italia en el 280, así que son solo 40 años después. Sí, no, no está tan lejos la época de Alejandro, ¿No? que Livio, por ejemplo, nos dice que si Alejandro hubiera ido hacia Italia, los romanos lo hubieran derrotado fácilmente, cosa que quizá dudo, pero sí, es verdad, no, no había caído en que están tan cerca, porque cuando hablamos de estos temas se nos olvidan, como han diferencia geográfica, pero está ahí, ahí. Todavía la gloria macedónica está muy alta. Entonces, claro, este Y señor expandió Epiro, ajá. expandió el territorio de Epiro a costa de Macedonia, a costa de Tesalia, se enfrentó a toda esta gente, fue expulsado, perdón, por sus habitantes y acabó siendo el azote de los romanos. Que no hay que olvidarlo, fue el azote auténtico de los romanos. El primer azote de los romanos de que llegara a Atila. Sí, más allá de un, por ejemplo, un caudillo galo, Breno, que es algo fulgurante, que te saquea y ya está. O diferentes jefes militares samnitas que hoy sí que te hacen una emboscada, luego otro. Este, en cambio, es un personaje, creo que es, si no me equivoco, el primer personaje del cual las fuentes nos hablan ya con una biografía, un auténtico primer enemigo de Roma, con su vida anterior, su vida de posterior, sus motivaciones, cómo descubre a los romanos. También me hace mucha gracia cuando él descubre que los romanos no son esos salvajes que le habían vendido, sino que estos extranjeros, uy, cuidado con ellos porque están muy ordenados. Es el primero de la fila. Totalmente. Y quería preguntarte también, Hmm. en tu intervención de ahora has mencionado un nombre muy importante que lo vamos a decir muchas más veces a lo largo del programa, que es Tarento, el nombre de una Hmm. ciudad que está situada en el extremo sur de Italia, en la Bota, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que Pedro de Piro acudió a Italia, fue a Italia porque la ciudad de Tarento le pidió ayuda. Entonces, Le pide ¿por ayuda. qué, la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué la ciudad de Tarento le pidió ayuda y cómo se originó el conflicto entonces? Es que la situación en Grecia, la situación en la Magna Grecia era complicada. Las ciudades del sur de Italia sí que tenían un avance interesante, eran griegos, y como buenos griegos eran buenos comerciantes y no estaban unidos. No crearon un Estado unitario que les pudiera servir como defensa de los pueblos itálicos. Tú muy bien has dicho situándolos, has hecho bien situándolos porque estamos, la Magna Grecia, Tarento está en el arquito de la bota, en el arquito de abajo de la bota, y justo encima tienen a los lucanos, a los brutios, a los mesapios, a los samnitas, están rodeados de toda una serie de pueblos itálicos que no siempre se van a llevar bien, porque además tienen pueblos itálicos cartagineses al acecho, y a pesar de que hubo algunos intentos, como Dionisio de Siracusa y Agatocles, nada, no fructificó ninguna unión entre todos estos pueblos. Entonces lo que sucede es que una de estas ciudades, Turios, estaba en conflicto con la vecina del norte, Lucania, con ese pueblo itálico. Y estos lucanos, que ya estaban, a pesar de tener un acuerdo de paz con Roma, estaban en hostilidades con la ciudad de la Loba, Turioi solicitó ayuda a Roma. Dijo, bueno, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Vamos a pedir ayuda y total, los romanos son buena gente. Entonces, solicita ayuda a los romanos, van allí, el Senado acepta, por supuesto, de buen grado, envían tropas bajo el comando del cónsul Gayo Fabricio Lustino, derrotan a los lucanos. Los fuentes dicen que les infligen 20.000 bajas en batalla, capturaron 5.000 guerreros. Y lo que pasa ahora es que Roma había puesto su pezuña en Turioi y en la Magna Grecia. Había ignorado que, como algo tradicional que nos dicen las fuentes, había que recurrir siempre al pez gordo. El pez gordo era Tarento.
Turioi no había ido a Tarento a pedir ayuda, había ido a Roma. Y esto había desequilibrado la balanza de fuerzas. Lo que pasará aquí es que Tarento y Roma van a tener sus más y sus menos, tenían un acuerdo de paz, hay ahí un desafío a nivel de naves y acaban entrando en guerra, Tarento y Roma. Porque Roma, a pesar de no ser una expansión buscada, sí que, oye, te vas metiendo, pues te vas metiendo. Y ahí Tarento no tiene más remedio que pedir ayuda a Pirro de Piro, que es, si vemos el mapa de Piro, está en la otra orilla. En la orilla griega está ahí Epiro. Entonces dice, venga, vamos para allá. Y es ese momento en el cual Tarento pide la ayuda de Piro y el rey Pirro acude raudo y veloz porque ve como una oportunidad de oro para ganar gloria y conquistar la inmortalidad, que es lo que quería. Hmm. Sí, al fin y al cabo, pues, ¿no? Emular a Alejandro Magno, a su Mm. ídolo. Y evidentemente Piero de Piro no se iba a ir a Italia a combatir contra los romanos, pues él solo, ¿no? Ni mucho menos, sino Claro, que se llevó a un ejército muy potente y desembarcaron en Italia en el 280 a.C. Este exacto. ejército, ¿sabemos algo acerca del tamaño que tenía, la composición, etcétera? Primero envió un destacamento de 3.000 soldados para ayudar, como de ayuda inmediata, a los tarentinos. Y después ya, una vez cuando se reúnen los barcos, que es algo que me gusta mucho también en las fuentes, cuando te hablan de la logística, de todo, de reunir barcos, de embarcarlos, cuando tuvo todos los transportes, embarcó 20.000 soldados de infantería, entre los que nos cuentan que había la falange macedónica, las sarisas, esas lanzas larguísimas, ese puercoespín de infantería, había 3.000 jinetes, 2.000 arqueros, 500 honderos y la unidad de estrella que se enfrentará aquí, que es algo que también se pasa por alto. Los romanos se enfrentarán por primera vez a un bicho más pequeño que el que conocemos, pero enorme aún así, 20 elefantes. Ese será el ejército que desembarcará en Italia porque los tarentinos le habían prometido, no sé si 100 y pico mil soldados, le habían prometido reunir a Pirro un ejército enorme para derrotar a los romanos. Y ahora que fue, a pesar de que los dioses estaban avisando, porque una tormenta desembarcó de milagro, porque tuvo que desviarse, pero al final llegó a Tarento, puso orden porque vio que la gente estaba un poco de cachondeo con la caipiriña, estaban ahí de fiesta, cerró todo, dijo, aquí estamos en guerra, vamos a ser serios. Que es otro rasgo de la personalidad de Pirro. Antes hemos dicho que da miedo y ahora es serio y él viene a combatir y viene a derrotar a los romanos. Así que todos se tienen que poner bajo sus órdenes, algo que le causará problemas en Italia y en Sicilia. Sí, me gusta mucho su carácter. Mm, Al fin y al cabo, Dios. Si ustedes me han llamado, pues afronten las claro, consecuencias. si no quieren, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Sí, sí. Como estos programas de Alberto Chicote a los que van en pesadilla en la cocina, ¿no? Va al restaurante y se encuentra todo mal. Pues Pirro es el chicote de la Magna Grecia. Mira, ahí tenemos un Mm. titular. Sí, sí, lo vamos a guardar de titular para las redes sociales. Pirro Sí, de Piro es el Alberto Chicote de la antigua Roma. sí. Y bueno, ahora buscando, ¿no? A sus enemigos, buscando Mm, al ejército romano, este ejército liderado en principio por los cónsules Tiberio Coruncanio y Publio Valerio Belevino. ¿Cómo era este ejército? Porque claro, una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que el ejército romano evidentemente evolucionó con el tiempo y este ujú. ejército romano de la República Temprana no es nada similar al ejército que todos tenemos en mente, ¿no? El prototípico del imaginario colectivo. Exacto, este ejército ya nos hablan las fuentes de que ya es el ejército de la República, el formado por huélites, esa infantería ligera, caótica, los chavales más jóvenes, la sangre, las hormonas locas. Luego tenemos a los Astati, los Triari, los Princeps. Es esa formación mítica de infantería romana. Se cuenta que el ejército que se enfrentó a Pirro de Piro fue unos 16.800 legionarios romanos repartidos en 4 legiones, porque eran 2 y 2. Un ejército consular de esa época, según las mismas fuentes, es 2 legiones por cónsul. Fueron los dos, 4 legiones, con 20.000 soldados de las ciudades aliadas repartidos en esas legiones, 1.200 soldados de caballería romana y además caballería aliada.
Por eso a veces vemos batallas que dice 50.000 soldados, sí, pero no todos romanos. La mitad serían romanos y la otra mitad son aliados. Algunos, eso sí, algunos soldados, como esta maniobra de Pirro no es una maniobra de ir a asolar Roma directamente, sino que él lo que hizo, nos cuentan las fuentes, fue mandar mensajero. Hola, yo vengo aquí a parlamentar, vengo a ayudar a esta ciudad. Los romanos dijeron, ¿usted quién es? No reconocemos a usted como interlocutor. Hay un intercambio de cartas bastante curioso en las fuentes que a mí me flipa, porque es que me los imagino recibiendo al mensajero con el mensaje, qué buena leche, escribiendo otra vez, de vuelta, insultándose, los insultos a más. Luego también hay sobornos. Es una historia que lo tiene todo. Entonces, claro, algunos soldados se quedaron protegiendo la campiña porque Pirro de Piro, al fallar las negociaciones, fue subiendo hacia el norte. Se quedó muy cerca de Roma, muy, muy cerquita. Mm. Podemos decir que fue un antecedente de Aníbal Barca y su no Sí, conquista de Roma. sí, porque si hubiera querido ir a lo loco, quizá no hubiera vencido, pero podría haber atacado perfectamente la ciudad. Es verdad. Pero se quedó porque, claro, la batalla de Heraclea, que fue el primer choque, ahí ya, 280, ahí sí que tuvo un primer revés, porque las negociaciones fallaron, el cónsul le vino y Pirro se estaban intercambiando esas amenazas, el rey de Piro avanzó, estableció campamento en una llanura que hay entre la ciudad de Pandosia y Heraclea, de ahí el nombre, y en ese momento es cuando Pirro, para evitar que los lados romanos crucen el río Siris, que es donde estaba el otro lado del campamento romano, para evitar que cruzaran hacia el suyo, Pirro apostó una guardia junto al río para contener a los romanos. Los romanos no fueron contenidos, empezaron a cruzar, la infantería se hizo, vamos, directamente, no hubo ningún tipo de problema, hubo choques y la historia más potente de esta batalla de Heraclea es que casi matan al rey de Piro porque, como le gustaba estar en combate, le gustaba estar siempre en primera línea, él iba con una armadura reluciente, una armadura de rey, porque si soy rey, quiero fardar de rey. Y tuvo que cambiarse de ropa porque había un bolsino, según Dionisio, que le perseguía al rey de Piro para matarlo. Y al final acabaron matando al doble. Pero al principio Pirro dijo, siendo uno solo a mí, que tengo tanta gente alrededor, ¿quién me va a hacer daño? Pues ahí el rey de Pirro tuvo que bajarse unos tonitos y ser un poco más humilde, porque si no se lo cargan. Y ese fue el primer embate contra los romanos. Y una vez hecha esta pedazo de historia de disparar y tal, Pirro, los soldados se piensan que ha muerto porque cae el que está disfrazado, pero tiene que decir, no, no, que no estoy muerto, que vuestro rey sigue vivo, no os rindáis, que soy yo, que estoy aquí. Esto mantuvo el orden de batalla mientras todo el mundo estaba peleando, usó la carta de los elefantes, los caballos con el olor, que también estos detalles me gustan mucho porque los caballos son seres vivos y muchas veces al contar una batalla no se les tiene en cuenta el factor miedo de los caballos y aquí es el olor. El olor de los elefantes les hace entrar en pánico. Salieron corriendo y la infantería, vamos, vieron esos bichazos y dijeron, yo no me quedo, no me quedo aquí. O sea, imagínatelos, por primera vez ver a eso hacia ti corriendo. La línea romana se rompió, Pirro lanzó en ese momento la caballería tesalia contra los romanos, que entró como cuchillo en mantequilla, provocó una gran carnicería y según Dionisio de Carnaso murieron allí unos 15.000 romanos, según Orosio unos 2.000 fueron hechos prisioneros y el cónsul Vario Levino huyó de milagro. Huyó de milagro, aunque como castigo no le permitieron entrar en Roma. Le dijeron que se quedara fuera, que construyera un campamento allí como castigo y que estuviera allí calmándose. Por el Claro. bando de Pirro, las bajas también fueron numerosas. Venció. Aquí empieza la leyenda ya de Pirro, porque según Plutarco, dice que cayeron 13.000 en combate. Pero hay otro, Jerónimo de Cardia, otra de las fuentes que usa Plutarco para su relato, dice que fueron 4.000. A pesar de esta diferencia entre unos 13.000 y otros 4.000, lo que sí están de acuerdo todos es que Pirro perdió hombres valiosos. Que a veces es más importante perder pocos, pero muy valiosos, que muchos que sean de infantería de carne de cañón, aunque suene mal decirlo, pero en estas fuentes lo dicen tal cual. Y pierde amigos, pierde generales de máxima confianza, consiguió tomar el campamento romano, se anexionó ciudades aliadas y es cuando marcha a Roma con un ejército que ya empieza a estar diezmado. Ahí ya empieza a estar un poquito diezmado. Y en ese momento es cuando se unen a la fiesta nuestros amigos, los samnitas, que están siempre esperando
para unirse contra los romanos es odio visceral a muerte que ha sido eclipsado por el odio entre Cartago y Roma, pero el odio samnitas-Roma, quédatelo ahí. Aunque claro, como dice Merivert, no se combatió ninguna guerra samnita, no existe el concepto de guerra samnita, se lo han dado las fuentes romanas, pero es una rivalidad también histórica muy buena y eso hizo, esa derrota, que Pirro se colocara a 50 kilómetros de Roma. Cerquita, cerquita. Muy cerquita, muy Sí. cerquita. Y yo quería precisamente, bueno, antes de eso, también quería puntualizar que para que lo entiendan nuestros oyentes, que precisamente uno de los problemas que tuvo Pirro y que una de las cosas, ¿no?, que aventajaba a Roma y que por tanto por eso al final ganaron, es por esa capacidad de regenerarse, de volver a ponerse en pie un ejército, de volver, ¿no?, a un nivel demográfico potente. Porque Sí. al fin y al cabo, Pirro era un invasor extranjero que venía con un número determinado de hombres y era logísticamente difícil que le llegaran refuerzos. Mientras que los romanos se caracterizaron a lo largo de toda su historia por su capacidad de regenerarse, ¿no?, de generar nuevos ejércitos y de recuperarse de las derrotas, aunque fueran tan grandes como esta de la Crea, o como la de Cannas, o la de Adrianópolis, la de Araucio, etc. Eran una hidra, la hidra de Lerna, que le llama el propio, creo que es uno de los asistentes de Pirro, le dice, los romanos son como la hidra de Lerna, cortas una cabeza y salen dos, matas a 100 soldados, te salen 5.000. Después de esta batalla de la Crea en el 280, unos meses después, tiene lugar otra batalla entre romanos y Pedro de Piro, que es la batalla de Ásculo, en el 279. ¿Qué pasó en esta batalla? Aquí estamos ya en la primavera del 279, hay nuevos cónsules y ambos campamentos, el romano y el epirota, estaban separados por el río Aufidos, el actual Ofanto, que no era un río vadeable. Y hay algo muy curioso aquí que los romanos preguntan a Pirro, ¿en tu orilla o en la mía?, para que se pudieran enfrentar tropas frescas, sin ninguna emboscada. No me hagáis la jugada sucia de a mitad del río lanzarme a la caballería. No. Pirro permitió a los romanos cruzar el río, crucen, estemos aquí cara a cara, griegos y romanos, y a pesar de haber perdido un montón de hombres en la batalla anterior, el rey de Piro seguía teniendo un ejército temible. Tenía 70.000 soldados de infantería y unos 8.000 jinetes. Y a mí me gusta mucho jugar a la imaginación y vamos a jugar a que nos enfrentamos a los epirotas. Somos soldados romanos y vamos a ver de frente al ejército enemigo. A la izquierda es el ala derecha, según el punto de vista de Pirro. Tienes a la falange macedónica. A nuestra izquierda la tenemos largas sarisas, un puercoespín, como he dicho antes, inexpugnable, con el que Alejandro conquistó medio mundo. Algún día, si puedo, le dedicaré un podcast entero autoconclusivo porque es una historia que me fascina. Si mueves la cabeza un poco a la derecha, mercenarios, Tarento, deseando partirle el lomo a los romanos. Después, mercenarios griegos. Más a la derecha, a la falange ciudadana de Tarento. Después, Brutium, Lucania, todos los pueblos itálicos del sur. Luego están griegos etolios, acarnianos. También hay tropas ilíricas. Es como la ONU. Es la ONU, el ejército de Pirro. Una alianza de civilizaciones que se unen contra los romanos. Y luego, en el ala izquierda, a nuestra derecha, los samnitas, que estos no se pierden nada, ni un sarao, nada. Y así se colocó una larguísima fila de soldados, a cada cual con más ganas que el anterior de partirles la cabeza a los romanos. La caballería le divide a lo clásico, dos grupos, uno a la izquierda y otro a la derecha, tropas ligeras y elefantes detrás de las alas, y así empieza la batalla, junto a 4 legiones romanas. Nosotros estamos con los romanos, 4 legiones romanas, con las tropas aliadas intercaladas en cada una de ellas. Unidades de aliados son las alas, y en cada una de las alas estaban viejos conocidos nuestros, campanos, latinos, sabinos, volscos, todos estos pueblos latinos que se han venido aliando a los romanos, y ahí estamos, los dos bandos, y con todo listo. El choque de infantería fue, nos cuentan, brutal. Durante un tiempo los romanos rechazaban a los epirotas, momento en el que Pirro no dudó en echar mano de los elefantes, ahí directamente cargó con los elefantes para poner en fuga a la caballería romana. No fueron de mucha utilidad los elefantes,
Y el campamento de Pirro esta vez sí que fue asaltado, fue quemado. El rey tuvo que emplear a su guardia para reforzar el centro de la línea de batalla. Y aquí tenemos información dudosa, porque en las periódicas de Livio, porque en este periodo ya no tenemos un relato completo de Livio, lo perdemos. Tenemos diferentes fragmentos y leemos que Livio dice que es dudoso. Cuando Livio dice que el resultado es dudoso es que Roma perdió. Yo estoy convencido de ello, porque intenta siempre sacar la cara. Plutarco dice que se retiraron ambos ejércitos. Zonaras dice que la victoria fue romana por retirada de Pirro. Orosio dice que ganaron los romanos. Y otros dicen que fue Pirro quien ganó. Si vamos leyendo por ahí, lo más aceptado es que fue una batalla como en 2 fases. Fueron 2 días. Dionisio dice que se enfrentaron una vez y luego se separaron y luego otra vez, versión que también dice Zonaras. Y parece ser que Pirro aquí fue herido, se retiró con un brazo atravesado por una jabalina y que perdió otra vez a muchos de sus jefes. Otra vez, ambos ejércitos se retiran, bajas de locura, por parte griega entre 3.000 y 20.000, por parte romana entre 5.000 y otros dicen 15.000. Plutarco dice que cayeron, ojo, Plutarco, eres un crack, dijo 3.305 soldados griegos. Ni 4 ni 6, 5. Todo más prisioneros, claro. Y Pirro ya empezaba a estar quemado. Pirro, cada vez que se enfrentaba a Roma, perdía muchos hombres, ponía a Roma contra las cuerdas, incluso les vencía. Y cuenta Plutarco aquí que cuando alguien le felicitó por mantener a raya de nuevo a los romanos, este le contestó la mítica frase de una victoria más sobre los romanos y estaremos completamente perdidos. Y aquí es donde nace la expresión de victoria pírrica, una sangría de los mejores hombres que era constante. Este hombre estaba perdiendo a buena parte del ejército que, como tú bien has dicho, es un ejército invasor, tú te traes a los tuyos, no puedes tener tropas de refresco, dependes de aliados, dependes de lo que puedas tejer ahí, mercenarios, aliados, pero tus tropas, tu núcleo, si lo vas perdiendo, se va deshaciendo. Es algo tremendo lo que le pasa a Pirro. Sí, de hecho es lo mismo, en grosso modo, es lo mismo que le pasaría a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, Exacto. que Tuvo se que quedó depender y no se hizo por atrapado eso. en Italia y no pudo recibir ayuda de sus hermanos. Exacto. Se quedó ahí, no pudo unir a todos los pueblos contra los romanos, no tuvo esas alianzas que, a pesar de que Pirro sí que parece que las tuvo, no fueron muy fuertes, porque luego, claro, cuando se va a Sicilia vuelve él. Es que ahí hay una polémica porque, claro, Tarento al final también se le da la espalda, es algo. Pobre Pirro, también, pobre Pirro, porque se viene abajo, se viene abajo. Le vino el bajón. Sí. Y bueno, ahora mismo has mencionado Sicilia, porque esa es, digamos, entre comillas, la segunda mitad de las guerras pídricas, porque Sí. Pedro abandona la península italiana y pasa a Sicilia y está ahí también luchando durante un tiempo. Así que a lo mejor podrías contarnos por qué se fue a Sicilia y cómo le fue allí. Sí, justo después de esta batalla que hemos contado, Pirro estaba en horas bajas en Italia. Los romanos estaban atacando ciudades aliadas de Pirro, se iban haciendo con ellas una detrás de otra, Pirro estaba cada vez más acorralado, y en ese momento las fuentes nos cuentan que se le abre, vamos, viene un ángel, se le abre el cielo porque recibe 2 embajadas a la vez. Esto hay varias versiones, se presentan 2 embajadas a la vez, una de Sicilia, para poner bajo sus órdenes a las ciudades de Agrigento, Siracusa y Leontinos, a cambio de expulsar a los cartagineses. Ojo, cartagineses. La ciudad más importante era Siracusa, que después en la Primera Guerra Púnica será muy importante, en la Guerra de los Mercenarios también será muy importante. Pirro estaba casado con la NASA, no con la agencia espacial, sino con la NASA, hija de Agatocles, o Agatocles, rey de Siracusa, que había muerto ese rey de Siracusa en circunstancias extrañas y que quizá igual podía él tener algo ahí. Y la otra embajada tenía la opción B, la puerta 2 de Grecia. Traía la noticia de que Ptolomeo Ceraúno había caído junto a su ejército en combate contra los galos. Ptolomeo Ceraúno, rey de Macedonia. La muerte del rey de Macedonia abría otra vía para que Pirro volviera a ser rey de Macedonia. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues vamos a Sicilia. Se fue a Sicilia, dejó a Milón, uno de sus hombres de confianza, al frente de las tropas de las guarniciones para que vigilara a Tarento, porque se estaban vigilando mutuamente. Tarento empezaba a desconfiar, porque claro, oiga usted
usted ha venido aquí porque le hemos llamado nosotros. ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas a Sicilia? No, tengo un tema. Voy a un recado y ahora vuelvo. Se va. Deja tirados a las ciudades de Magna Grecia, se va a Sicilia, volveré. Cuando lo crea conveniente, dice volveré. Esto no es un adiós. Lo típico que se dice la gente, ya quedaremos, te llamo, es un hasta luego. Total, que se va porque también él podría haber dicho, oye, ¿y los 350.000 millones de soldados que me habíais prometido, dónde están? Porque no me habéis dado nada. Total, que se fue para allá. En Sicilia, las ciudades que le habían pedido ayuda se pusieron a su disposición enseguida, nada más llegar. Pirro se puso al frente de un ejército bastante apañado y los cartagineses, por su lado, contrataron, como siempre, mercenarios, en este caso mercenarios en Italia, y con un ejército de 30.000 soldados de infantería, 2.500 jinetes y 200 embarcaciones, atacó a los cartagineses y los derrotó. Plutarco los llama fenicios, ya que eran los fenicios quienes fundaron Cartago en el siglo IX a.C., los romanos los llamaban púnicos, y el rey de Piro en Sicilia bien, era feliz, tomó la ciudad de Erix, se proclamó allí descendiente de Heracles. Heródoto llama a Erix la tierra de Heracles en Sicilia. Plutarco nos cuenta además que en esa batalla Pirro mostró como si fuera el propio Heracles, fue arrojando enemigos por la muralla, amontonando muertos a su alrededor. Es una historia tremenda, golpes con su espada. Hay un momento cuando vuelve a Italia que Pirro abre, o sea, parte en dos a un soldado de un espadazo. Dices, ¿pero esto qué es? ¿Este señor qué es? ¿Es un semidios? ¿Es un dios? ¿Qué es esto? Toma a Erix, se ofrece a Heracles un espléndido sacrificio, una exhibición de todo, empezó con buen pie, todo va bien, todos somos felices, se enfrentó a los mamertinos, los derrotó, mamertinos unos cafres, también sicilianos de origen campano, los derrota, Pirro estaba intratable, estaba on fire completamente, y los cartagineses, que siempre, según las fuentes, han sido, más allá de la leyenda negra que hay de los cartagineses, de cada vez que hay una frase, por ejemplo, en este último programa de Roma Eterna, ahí está la guerra de los mercenarios, cuando acaba la Primera Guerra Púnica, y creo que es Polibio, dice que los cartagineses gustaban de los generales que trataban mal a la gente. Pues, hombre, quizá ahí hay un poco de mal rollo contra los cartagineses. Pues aquí los cartagineses son gente que es práctica, que quiere negociar, quiere comerciar. Y le dijeron, a ver, Pirro, ¿cuánto quieres para irte? Vamos a hablar de adultos a adultos. ¿Cuánto quieres para irte de aquí? Dejarnos tranquilos. Vamos a hablar, vamos a negociar. Te ponemos una flota y todo, si te unes a nosotros, pero vete. No dejan atacar, Sicilia es nuestra. Pirro dice que no, rechaza cualquier alianza con los cartagineses, les dijo que la única forma de hablar con ellos era al otro lado del mar de Libia, que se fueran los cartagineses. Pirro se flipó, Pirro cruzó la línea que separa la confianza en uno mismo de pasarse de listo, que es algo que los romanos a lo largo de Roma Eterna les pasa muy a menudo, se pasan de listos y luego les crujen, como Breno en el 390, y empezó a comportarse, nos cuentan las fuentes, es como un giro muy drástico, se empieza a comportar de manera despótica. Esto yo lo interpreto como que empieza a perder batallas. Empieza a perder batallas, recluta mediante amenazas y castigos, la gente empieza a estar un poco cabreada, había pasado de ser un jefe militar popular, alguien que realmente venía a ayudar, a convertirse en un tirano severo, ingrato, poco de fiar. Los aliados aguantaron hasta que no pudieron aguantar más y le dijeron, mira, vamos a revolvernos violentamente. Surgió una reacción violenta contra Pirro en todas las ciudades de Sicilia. Se unieron mamertinos, se unieron otros cartagineses, hubo sediciones por todas partes, revueltas, la cosa se estaba poniendo calentita y en ese momento otra vez el destino se le vuelve a abrir al rey Pirro de Piro y Plutarco nos cuenta que vuelve a recibir una carta de los samnitas y tarentinos suplicando auxilio porque los romanos les estaban dando pal pelo. Vuelve ya, por favor, nos están dando pal pelo, stop, vuelve, un telegrama típico. Y aquí es la escena de Pirro en barco, huyendo hacia Italia, girándose hacia atrás diciendo, compañeros, qué buen campo de operaciones dejamos a los romanos y a los cartagineses, mirando hacia Sicilia, anticipándose a lo que será después la Primera Guerra Púnica. Inventazo absoluto, seguramente, pero es una frase que convendrás conmigo que esto es maravilloso. Porque es una película. Tú lees a Plutarco en su vida sobre Pirro y es que es una película. Es brutal. Y entonces vuelve a Italia. Vuelve a Italia, le esperan los mamertinos, destroza uno, lo parte en dos, y vuelve a Italia, se reúne con los tarentinos, y es cuando se va a enfrentar a los romanos en el 275, en la batalla final, en la batalla de Benevento, o Malevento, como lo he puesto en el libro, si ves el mapa, he puesto la batalla de Maleventum.
Y precisamente esa es la última gran batalla que enfrentaría a los epirotas de Pirro contra los romanos. Y cuéntanos un poco acerca de esa batalla. También si conocemos la composición de los ejércitos, el tamaño, su desarrollo, las consecuencias que tuvo. Sí, estamos en el año 275, como te he dicho antes. Vuelve Pirro desde Sicilia, se reúne con los tarentinos y desde allí, desde Tarento, va hacia el Samnio. El Samnio, para situarnos, está en la parte de la derecha, en la parte del mar Mediterráneo del otro. Está en el centro, hacia atrás, hacia la espalda romana. Y la situación de los samnitas era desesperada. Estaban sufriendo derrotas a manos de los romanos, no confiaban en Pirro, ya que les había dejado tirados para irse a Sicilia, así que no fueron muchos los que se unieron a él. Dividió su ejército y se dispuso a enfrentarlo contra las tropas del cónsul Manio Curio Dentato en la ciudad de Maleventum. Los romanos ya estaban hartos de Pirro. Los romanos ya habían sido derrotados 2 veces. Había habido anteriormente el mítico episodio de Apio Claudio el Ciego, en el cual dice que no se deben rendir nunca los romanos, que no se rindan, por favor, nunca. Ese senador anciano ya que le ayudan a entrar al Senado, una escena mítica. Los romanos estaban hartos, derrotados 2 veces. La segunda era dudosa, pero yo le pongo por el lado pírrico. Cuando Livio dice que es dudoso, es que no, es que es derrota. Y seguramente Manio Curio Dentato, llevaría un ejército normal de la época, consular, 2 legiones, mientras que Pirro, según Orosio, contó con 80.000 soldados de infantería y 6.000 jinetes. 80.000 habiendo salido de Sicilia como salió mal, es un poco quizá fliparse. Pero bueno, el cónsul se quedó acampado en un lugar cercano de la ciudad de Maleventum, esperando refuerzos de las ciudades de Lucania, de toda Lucania, también esperando a que el vuelo de las aves y las entrañas fueran propicias, que es algo también que los romanos eran muy respetuosos, salvo cuando en algunos episodios en concreto no respetan y acaban derrotados. Y Pirro aprovechó que todavía no habían llegado refuerzos y decidió hacer un ataque nocturno. Tomó a los mejores hombres, a los que le quedaban, elefantes, en un ataque nocturno. No sé yo cuál es el elefante más sigiloso. Elefantes acostumbrados a la batalla, avanzó en plena noche hacia el campamento romano, pero al tener que dar un rodeo, se perdieron, las antorchas se apagaron y se retrasó el ataque. Fue un desastre. Ese ataque sorpresa fue, vamos, lo peor. La avanzadilla griega fue vista y empezó la batalla. Las tropas del cónsul salieron del campamento, descendieron al llano dispuestas a combatir al ejército de Pirro. Allí, los elefantes hicieron retroceder hasta el campamento a las fuerzas romanas y gracias a la reserva de que había de guardia en el campamento, los romanos se recuperaron y los elefantes fueron atacados con una lluvia de proyectiles incendiarios. Aquí nos cuentan cómo derrotan a los elefantes. A fuerza de encontrarse con ellos, los romanos habían aprendido que el fuego era lo que mejor les funcionaba, porque, según leemos en Orosio, prepararon dardos incendiarios envueltos en estopa y untados en resina que se pegaban gracias a que la punta estaba en forma de garfio. Los lanzaban a los lomos de los animales y a las torres. El fuego hizo, claro, que los elefantes, asustados y enfurecidos, se dieran la vuelta y sembraran el caos entre las fuerzas griegas. Unos a otros empezaron a chocar. El caos de los elefantes fue tremendo. El empuje romano fue a saco. Pirro se vio obligado a huir. Y es posible que si buscamos en Google la batalla, la encontremos como Benevento o Beneventum. Pues después los romanos cambiaron el nombre de la ciudad, que se llamaba Maleventum, a Beneventum. Y he leído por ahí que se le cambió el nombre por la batalla. Lo he leído, pero en esta versión no acaba de encajar porque los romanos no se establecieron allí hasta el año 268 como colonia, 7 años después de esto. Sí que tenemos atestiguado el cambio de nombre. Livio, en el libro noveno, nos dice que Benevento antes se llamaba Malevento, y Plinio, en su Historia Natural, dice que se cambió el nombre de Malevento a Benevento para mejorar los augurios. Plinio no menciona la batalla contra Pirro como causa del cambio de nombre, pero queda guay. Según Orosio, dice que cayeron 33.000 soldados del ejército de Pirro y fueron capturados 1.300 hombres. Y esta batalla supuso el fin de la aventura de Pirro en Italia, porque dijo: yo me voy, no puedo más, esto es inaguantable. Y en el año 274 se vuelve a Epiro con 8.000 soldados de infantería, 500 jinetes. ¿Y qué hizo? Continuó lo que sabía hacer, continuó guerreando. Pirro era incansable, era insaciable. Invadió Macedonia. Vamos, las falanges de Antígono II lo saludaron como rey. Hizo la guerra a Esparta.
instigado por Cleónimo. Después de Esparta atacó Argos y allí, en el año 272 a.C., encontraría su final de la manera menos heroica, pero a la par épica posible, porque le habían herido de gravedad en el pecho con una lanza, un argivo, se revolvió contra su agresor y cuentan que la madre del soldado argivo que le había herido se encontraba mirando la batalla desde una azotea con el resto de mujeres de la zona y al darse cuenta de que su hijo estaba combatiendo con Pirro, con el fucking Pirro, imagínate lo desquiciado como loco. Recuerda, el que parte en dos, pues esa señora cogió una teja con ambas manos, la arrojó, impactó sobre la parte trasera del casco del rey, rompiéndole las vértebras que se encuentran justo a la base del cuello, justo aquí, y a él se le nubló la vista, sus manos dejaron de sujetar las riendas del caballo, cuenta Plutarco, cayó al suelo, estuvo ahí un rato, nadie reconoció el cadáver, casi estaba medio muerto, el cuerpo de Pirro de Piro, porque antes de caerse se había despojado de la corona que llevaba en el yelmo, hasta que un tal Zópiro, uno de los soldados de Antígono, le reconoció y con 2 o 3 más lo arrastraron hasta un portal. Y aquí es cuando viene lo truculento. Zópiro desenvainó un cuchillo, le cortó la cabeza al rey, al tiempo que Pirro iba volviendo en sí. Se estaba despertando y le estaban cortando la cabeza. O sea, el tío, dicen las fuentes, temblando las manos, le estaba cortando y Pirro se estaba despertando. Le intentó cortar la cabeza, no podía, le cortó a la altura de la boca y del mentón. O sea, la decapitación fue algo cruel. Si ya es cruel la decapitación, decapitarle por la boca es algo tremendo. Su cabeza fue enviada a Alciones, que llevó exultante el sangriento trofeo a su padre Antígono, que era el enemigo de Pirro, que apartó la mirada, se cubrió con su clámide, con su capa, y ordenó que preparasen convenientemente la cabeza y el cuerpo de Pirro para que fuera incinerado con todo el honor que se merece. Y aquí hay otra versión que me gusta mucho, que la cuento, es que en Pausanias, en su descripción de Grecia, nos cuenta la versión mitológica. Dice que los argivos cuentan que no fue una mujer mortal quien mató a Pirro, sino que fue Deméter, disfrazada de mujer. Esto haciéndose eco de un tal Liceas de Argos, historiador local. Pausanias sigue su relato y nos cuenta que en el lugar donde murió Pirro, se erigió un santuario en honor a Deméter, y allí, en ese santuario, estaba enterrado el rey de Piro. Es el final glorioso y mitológico del rey que tuvo que ser asesinado por una diosa, porque si no, no había quien le parase. Y mientras tanto, en el otro lado del mapa, Tarento se tuvo que rendir. Tarento, sí que en este tiempo empiezan los tejemanejes políticos, cuando Roma se encuentra con estas ciudades de la Magna Grecia, y pasará también en Cartago. Hay como partidos políticos que no son partidos como tal, sino que son partidarios de una cosa y partidarios de otra. Y en Tarento había partidarios de Roma y partidarios de contra Roma. Y fueron venciendo poco a poco los partidarios de Roma porque la presión romana militar sobre la zona era asfixiante y la venganza fue infinita. Sí que había ciudades que nunca se juntaron con los de la Magna Grecia, pero los que sí se juntaron con Pirro fueron castigadas. Yo, Y me he merendado medio relato. Yo he tirado. Sí, o sea, por mí bien. O sea, Me he yo emocionado, me he noté emocionado. que yo no quería ponerle vallas al campo. Porque además, Y Tarento fue una ayuda para los romanos en la Primera Guerra Púnica. Fue una base naval, le proporcionó barcos. Así que sí, acabó siendo absorbida al poder romano. sí, sí. Sí, ya acabaron ahí al final dominando toda la península itálica, o al menos toda la mitad sur. Sí. Sí, pues al norte estaban Y los galos, que ahí estaban etruscos y mm, galos. mm. Sí, y bueno, yo creo que solo podría definir este programa que hemos hecho, citando, ¿no?, a nuestro segundo protagonista, Alberto Chicote. Pues yo diría que este programa ha sido para alucinar pepinillos. Sí. Yo cuando leí por primera vez hace años, porque a mí yo, antes del podcast y todo esto, a mí me gustaba mucho la historia, y cuando leí por primera vez la muerte de Pirro, yo digo, pero esto yo me quedé alucinando pepinillos. O sea, ¿esto qué es? ¿Este señor? ¿Por qué no tiene una película este señor? ¿Por qué no tiene más protagonismo? Porque es un personaje que es Hombre, no, alucinante. no tiene una Toda su vida es película alucinante. Aníbal Barca, la va a tener Pedro de Piro. Claro, Aníbal, creo que había una película de serie B, pero nada, no cuenta. No tiene una gran superproducción. ¿Van a hacer Napoleón ahora? Pues queremos Pirro de Piro, un Aníbal Barca, una Amílcar, algo. Mm, Hace falta algo. Revivir todo eso. sí, aunque bueno, también te digo que teniendo en cuenta como Hollywood,
A lo mejor no queremos un Claro, Aníbal Barca si claro, lo porque hacen ahora, sui generis y con todo tipo de licencias. porque ahora van a hacer, creo recordar, una serie sobre gladiadores también, ¿no? Van a hacer otra serie sobre gladiadores o algo Ah, sí, así. lo Creo escuché que que iba me a estar suena. Anthony Hawkins. Sí, Creo sí, que que se va a Anthony titular Los que van Hawkins a iba a morir o estar algo en así. ella. Mm, Así que miedo tengo. Estoy estos días revisionando Spartacus, Sangre y Arena, esa versión sí. erótica festiva que tiene cosillas interesantes, a pesar de ser un envoltorio de una copia de los 300, pero en versión gladiadores, porque es todo la estética y todo igual. Tiene cosillas interesantes, pero da miedo que hagan una cosa así, Mm, otra barra basada de estas. Y sí, si tienen que hacer sí. algo mal, que no se haga, pero a nosotros nos gusta. Yo me como todas estas mierdas, me las meto, vamos, aunque sean basura, pero es que me encanta. Como me encantan estos temas, Mm, las veo como la peli de druidas. La peli de druidas, no sé si la has visto, es infumable, pero la vemos porque nos gusta el tema. mm. Bueno, yo una serie actual que no he visto, pero que me han dicho que es infumable. Hay una serie por ahí que ha hecho, no sé si fue la BBC o algo, sobre Livia Drusila, que la protagonista Ah, la es de Livia Domina. Drusila. Sí, que creo que se llama Domina o algo así. Y me han No la he dicho que es visto, tengo ganas de totalmente verla. infumable. ¿Sí? Hostia, pues Mm, tenía grandes esperanzas, ¿eh? Porque Livia es un personaje que requiere y merece rehabilitar su figura después de ver, mm, porque también he estado viendo Yo Claudio, que la veo de vez en cuando, qué mala es Livia en Yo Claudio, sí, porque lo ponen todo, o sea, no da lugar a duda ninguna. O sea, es una asesina en esa serie. ¿Cómo la ponen de mala y cómo hemos crecido pensando eso, eh? sí. Pobre Livia. Desde luego. Pero Mm, afortunadamente hoy existen grandes profesionales, ¿no? Que nos sí, permiten desmontar las cosas, ¿no? Todos los bulos, todos los tópicos, todas las fake news que existen sobre la antigua Roma para eso acercarnos es. a una verdadera historia o una verdadera reconstrucción de la historia de Roma y así Eso es. pues aprenderlo todo de verdad que una sociedad que no era tan depravada, tan orgiástica y llena de Exacto. banquetes como muchos lo pintan. Vomitando ahí, vomitando para comer más y venga ahí. No, no, no. Los romanos eran mucho más conservadores y mucho más mojigatos en ese sentido que de lo que nos han vendido. Pero claro, Hollywood, la carne, la sangre, el sexo vende mucho y la Mm, imagen de los romanos con las bacanales y disfrutando con la sangre y las orgías y todo vende mucho, mm, pero había de todo. y- Claro, habría gente como Osteo Cuadra, que a ese señor sí que le iba un poco mm, el tema, el temita, pero luego habría gente que no, gente más normalita sí, de en gustos. sí, y bueno, has mencionado a Napoleón, pero Mm. tenemos el gran estreno próximo, bueno, el año que viene, no sé si es, de Gladiator 2. Vamos a ver qué Es tal verdad, sale eso. es verdad, Gladiator 2. Menos mal que han cambiado el guión, porque la original Gladiator 2 era Máximo en el purgatorio combatiendo con Jesucristo. Era una cosa loquísima el guión Mm, original de Gladiator 2. A ver qué tal va, porque no he visto nada del argumento. Será del hijo, ¿no? Del hijo de sí, Lucio Vero, entiendo. A ver sí, qué sí. hay ahí, ¿eh? Porque El niño tras la es muerte ahora de mayor. Cómodo. Mm. Y El claro, niño Máximo no es ahora sale, porque mayor, está pero por lo muerto. que tengo entendido, sale Connie Nielsen otra vez, o sea, la protagonista femenina, La madre. la Ah, hermana de Cómodo. Mm. yo quiero que salga el amigo de Máximo. El africano, el amigo africano de Máximo. Me caía Mm, súper bien. Eso estaba guay, porque claro, Máximo muere y mm. no puede salir. Russell Crowe Sí. no puede salir, salvo que salga muerto Un o alguna escena de flashback o algo así. inframundo. Sí, porque claro, estas cosas, por ejemplo, en la Eneida, pues no pasa nada si un personaje muere, vas al inframundo Mm. y ya está. O te visita en la Lemuria, o ya está, en las Lemuria, ya está. No pasa absolutamente nada. Esos giros están inventados. Pues eso, con ese temor, ¿no? que tenemos a que Gladiator 2 sea Mm. mala, y lo peor, que sea aburrida, pues llegamos al final de este programa. Y nada, llegados a este punto, yo solo te quería agradecer infinitamente a ti, Iván, por haber venido a este podcast a hablar sobre un personaje tan interesante, sobre Pedro de Piro y sobre las guerras pídricas. Y por supuesto, recomendamos a todos nuestros oyentes de podcast Ahí, y ahí. a todos nuestros espectadores de YouTube
que vayan ahora mismo a su librería más cercana de barrio para hacerse con Roma Eterna, tu primer libro, ya dicho, publicado con la editorial La Esfera de los Libros. Muchas gracias a ti, Óscar. Un placer estar aquí. Yo encantado. Están siendo días complicados, como tú bien sabes, a nivel personal. Y también me apetece estas cosillas. Y la verdad es que estar ahí contigo ha sido una hora que se me ha pasado rapidísimo. Y es un placer. Y siempre que quieras, y siempre que quieras contar conmigo, siempre podrás. Ahí cuenta con mi espada, con mi Gladius, para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias. A ti.